vengas. Esto es Helter Skelter Radio, el único programa de internet en el que no necesitas estar drogado para disfrutar, pero te ayuda bastante. Helter Skelter Radio es un programa dedicado a la difusión de la cultura, de las artes, de la historia, de la literatura y de todo lo que se nos vaya atravesando. Es un espacio de diálogo cuyo objetivo es promover el análisis de temas que nos importan, sin censura y con gran sentido del humor. Les aclaramos que los comentarios emitidos en este programa son responsabilidad de sus locutores y no obedecen a ningún partido político, a ninguna organización religiosa o alguna otra organización lucrativa de esta o de otras dimensiones. Si nuestro programa te sirve como escape a las desgracias que acechan día a día a esta ciudad o en este país o en este planeta o en este universo que está lleno de tragedias, ojalá te acerques a nosotros y compartas tus puntos de vista sobre los temas que aquí tocamos y te damos las gracias por escuchar. Esto es Helter Skelter. Muy buenas a todos y a todas, esto es Helter Skelter Radio en su emisión número 11. El día de hoy está conmigo un hombre cuyo intelecto no cabe en esta sala. Estoy hablando de Oscar Cortés Jiménez. Buenas, Oscar, ¿cómo estás? Ay, Daniel, por favor. ¿Y a mí no van a tocar 200 pesos? ¿Eso que le estás pasando? Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a este programa que es Helter Skelter. Adelante entonces con... Ahorita decimos de qué se trata. Primero vamos a presentar a los que están... Estabas tomando café y estaba yo haciendo tiempo. Ah, ok. Carlos, ¿cómo estás, Carlos? Muy bien, muchas gracias. Aquí andamos otra vez. Ahora no sufres. Porque, sí, como cada sábado. Pensé que era otro día. Íbamos a grabar en otro día. Oye, como cada hacen sábado. los gritos de las fans. Sí, Carlos. sí, acá No. afuera están. Sí. ¿Ahora no sufres el clima? Un poco, porque ya va a llover. Y hacía mucho calor, entonces... Yo otra sufro vez. con el clímax. El clima es... Bueno, José. Hola, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes, noches, días, lo que sea. No sé, igual y nos escuchan en Marte y ahí los días son más largos, ¿no? Entonces... Ándale. Largos como le gustan los días a Daniel. Vamos a continuar. Porque tenemos una invitada muy particular el día de hoy. Vamos a hablar sobre literatura fantástica, como seguramente habrán visto en el título de este video o de la grabación que están escuchando. Este programa se llama Literatura Fantástica y dónde encontrarla. Y vamos a hablar de todos esos libros que hablan sobre fantasía. Y para eso hemos traído a una experta que es gran conocedora, gran fanática de todos estos libros de los que ya hablaremos. Ella es Rocío Rangel. Hola, ¿qué tal? Buenas a todos. No sé también qué sean exactamente, pero qué gusto. Oye, aclara que habíamos invitado a J.R. ¿cómo se llama? J.R. Tolkien, ¿no? No, No. la ¿Quién? creadora de Harry Ah, Potter. J.K. Rowling. Rowling. Sí. Eso demuestra mi conocimiento Sí. sobre el tema. Sí, bueno, pues vamos a entrarle, ¿no? De una vez, porque luego nos extendemos en todo esto. Pero bueno, agradecerles a todos los que nos siguen escuchando y los que nos han descargado en iVoox y no en el baño. Oficialmente tenemos una radioescucha ya internacional que nos escribió desde Argentina. Pues espero que siga así y que nos sigan escuchando de más lados, ¿no? Vamos a entrarle con lo que es la literatura fantástica, ¿no? La literatura fantástica... para algunas personas puede llegar a ser el primer gran paso que tienen hacia pues este mundo de los libros, ¿no? Pero primero yo les quiero preguntar ustedes cómo la definirían, ¿no? ¿Cómo dirían ustedes que se puede delimitar pues estas fronteras entre la literatura fantástica y el resto de la literatura? Porque ahorita vamos a ver si se arma el debate. Empezamos contigo, Oscar. Mira, yo creo que la literatura fantástica la vamos a encontrar desde los orígenes de la literatura. Y a lo que quiero llegar es que muchos de los pueblos han generado literatura fantástica a partir de su mitología. Yo relaciono mucho la mitología con la literatura fantástica. Es decir,
el Popol Vuh, el Chilambalam, lo vamos a encontrar como literatura fantástica, sobre todo porque lo que intenta es definir el origen de un pueblo y lo hacen a través de la fantasía. No tengo duda, y espero que no se ofenda a nadie, que la Biblia es literatura fantástica. De acuerdo, completamente, sí. ¿Sí? O sea, debe estar inscrita allí. Los discursos políticos son literatura Esas son fantástica. jaladas, ¿no, Daniel? O sea, los discursos Bueno, políticos... dicen que cuando están en precampaña son discursos fantásticos. Cuando ya tienen cargos, son más bien de terror, ¿no? Sí, claro. Oye, una pregunta, Daniel. ¿El sexo es fantasía? En algunas personas yo creo que sí. Ah, bueno, está Sí. bien. No más era una duda. Bueno, cuando te haces la chaqueta, ¿no? Oye, Daniel, eso es onanismo. Acuérdate que aquí Dilo bien, dijimos que acuérdate que tenemos radioescuchas internacionales que no te van a entender. es verdad. Sí, te haces la puñeta. Muy bien Sí. definido. Sale. Sí. Josué, Pues yo difiero un poco de Oscar en ese sentido porque pues acabo de leer un libro maravilloso pero que me ha hecho sacar canas verdes por la cuestión de la escuela, que se llama Introducción a la literatura fantástica de Tzvan Todorov. Y Todorov nos dice que en su definición de género dice que la mitología no entra dentro de la literatura fantástica porque es la relación del héroe. El héroe en la mitología está tanto sobre las leyes de la naturaleza, el mundo diegético, el mundo dentro del libro, y está por encima del lector. Lo que diferencia, según Todorov, la literatura fantástica es que el héroe o el personaje principal se ve por debajo de las leyes de la naturaleza en el mundo diegético, y más aparte te pone al nivel del lector. Lo que dice Todorov es que la literatura fantástica es aquella que genera un vacile, es decir, que no sepas qué es real y qué no es real. Entonces Todorov, bueno, va a ser, en todo el libro va a ser pues una definición del género de literatura fantástica, pero va a partir de eso, de que la literatura fantástica lo que hace es generar un vacile, de que si no sabe si es cierto o no. Lo que hace él es dividirle en dos, lo que es lo fantástico maravilloso y lo fantástico extraño. En lo fantástico maravilloso es donde no te preguntas si es real o no es real lo que está pasando, no te preguntas si es real el dragón que estás leyendo, si es real el hobbit que estás leyendo, simplemente tú aceptas que existe en ese mundo diegético, entonces se va hacia el lado de lo fantástico maravilloso. En cambio de lo fantástico extraño, donde sí te preguntas si es real o no lo que está pasando, llámese un Drácula, llámese La muerte enamorada, que son muchas historias que se va todavía hacia el terror, que se va hacia preguntarse si lo que está pasando o no es cierto, y que bueno, al final todo es lo que va a decir. Él dice que no existe un género fantástico puro, simplemente es o se va hacia lo maravilloso, donde aceptas que todo lo que está pasando es posible, es verosímil, o te vas hacia el lado donde todo lo que estás leyendo te manda hacia un extrañamiento. órale. Rocío. Bueno. Gracias. Bueno, pues finalmente yo recupero lo que dice Tolkien, ¿no? Sobre lo que es la literatura fantástica. Él lo menciona en una charla que dio, en una conferencia que dio en Escocia, sobre los cuentos de hadas. Y él establece: la fantasía es una actividad natural en el hombre que no destruye ni agrede a la razón ni a la verdad. Bueno, Carlos. Yo coincido con Rocío. Tolkien también menciona que la fantasía nos acompaña desde los orígenes de la humanidad. Cuando las personas alrededor de la fogata se sentaban y trataban de explicar la erupción de un volcán, trataban de explicar la lluvia, trataban de explicar un trueno, recurrían a la fantasía. Y no me parece extraño. Tolkien, no sé si seguramente sí habrá escuchado a lo mejor de los aztecas, que pues también así, ¿no? Hacían algo muy muy similar. La fantasía es aquello que nutre nuestra imaginación y es un medio de explicar la realidad. Pues muy interesante todo lo que dicen, pero están mal. No es cierto, no es cierto. espérame para que suene verosímil. ¿Y tú qué opinas, Daniel? Sí, mira. Gracias por preguntar, Oscar. No venía preparado, pero bueno, voy a dar mi opinión, mi no humilde opinión. Pues fíjense que realmente no existe como tal un concilio
o un acuerdo de lo que significa lo fantástico, ¿no? Borges dice que la literatura fantástica es la literatura en sí. O sea, y él da un ejemplo muy claro, ¿no? Vamos a abrir el Quijote y lo primero que vamos a encontrar del Quijote es una advertencia que dice que ese libro fue una recuperación de un texto árabe, ¿no? Si no me equivoco. Y eso en sí ya es una mentira enorme, ¿no? Porque realmente es parte de la construcción de Cervantes, ¿no? Oye, pero espérame. ¿Qué de la literatura es verdad y qué no es verdad? Es O sea, no tiene que ver con el concepto de verosímil. No. O sea, hablamos de verdad y de mentira. Por eso Borges hace esta aclaración, ¿no? Claro. Que la literatura en sí es fantástica, porque al momento de que tú la estás construyendo, tú estás haciendo un reflejo de tu realidad a través de cosas inexistentes, ¿no? Y que muchos teóricos lo llaman como ese pacto de mundo posible. Es decir, uno cuando lee está aceptando que eso es posible en ese mundo. En ese mundo. No en el mundo en el que Exactamente. estamos viviendo. A ver, pero entonces nos metemos al terreno del lector también. Sí, claro. Es decir, la literatura tiene que ver con que si el lector lo cree o no lo cree, si es verosímil o no es verosímil, ¿no? O sea, ¿cuál es la enorme virtud, por ejemplo, en este momento pienso, de Pedro Páramo, de Juan Rulfo? O sea, a pesar de que sabemos que es fantástico, lo crees. O sea, porque resulta verosímil como lo está narrando. Sí, claro. ¿No? Y entonces yo por eso me voy a esa parte que tiene que ver con lo mitológico. De cierta manera yo no coincido con el autor, supongo que es ruso. Ajá. Ruso. Sí, yo tampoco claro, es coincido que los tanto. rusos apoyan a López Obrador, por eso. Es el problema. Pero a mí me parece que la definición de lo fantástico, y perdón que te interrumpa, Daniel, tiene que ver con esta definición de Borges. Sí, de acuerdo. Y también fíjate, nosotros pensamos que los únicos autores fantásticos son, por ejemplo, J.K. Rowling, J.R.R. Tolkien o el de Narnia, que ya no sé sus nombres. Lewis. C. Lewis, ¿no? ¿Cómo Ujú. es? C.S. Lewis. O Michael Ende, ¿no? Que eran contemporáneos Tolkien y Lewis, Y ¿no? sí, claro, eran amigos, de hecho. Incluso Sí, creo que en una tertulia de lectores, ahí es donde leen por primera vez El Señor de los Anillos y Ajá. estaba Lewis presente. así Ajá, es. ajá. Y bueno, nosotros pensamos que ellos son los únicos que existen, ¿no? Pero muchos de los textos de, por ejemplo, de Cortázar, son considerados dentro de la literatura fantástica, ¿no? Por ejemplo, así uno muy fácil de reconocer, el de los cronopios, ¿no? Historia de Cronopios y Historia de Famas. Cronopios y Famas, ¿no? Y de hecho le preguntan a Cortázar, ¿no? Cómo es que él mira esto de la literatura fantástica, y él dice que no hay una distancia entre lo fantástico y lo real. Pero, que esa distancia la ponemos nosotros. a ver, pero dilo como lo hablaría Cortázar. No podría. Sí, te sale. No podría. Con unos alcoholes te sale, anda. Bueno, al ratito a ver si sale, ¿no? Ya con la crema de Con la de crema de café, mezcal. sí, exactamente. Ajá. Y bueno, yo me di a la tarea de preguntarle a la Vox Populi, ¿no? A mí me gusta escuchar mucho a la gente, sobre todo, más bien, particularmente a la gente que sí sabe, ¿no? A cualquier menso, ¿sí? Aunque no lo creas, Oscar, sí también escucho a la gente. O No, sea- nada o más sea, me gusta ¿también me escuchar escuchas a mí? Sí, sí, Ay, gracias bastante. por No tomarme nos en cuenta. borra. Bueno, no lo censuro tanto como ustedes creen. Y bueno, mira, la gente me dio unas respuestas muy interesantes, ¿no? Dicen, por ejemplo, que la literatura fantástica son realidades que no empatan con la nuestra, ¿no? Dicen que son historias que muestran elementos irreales, pero que son reflejos de la realidad, ¿sí? O sea, yo creo que ellos lo ven como que la literatura fantástica tiene esa esencia de que siempre vamos a encontrar cosas que en lo que nosotros nos podemos ver reflejados, ¿no? De acuerdo. Y bueno, lo último que dice que es el tipo de literatura donde se presentan lugares inexistentes, ¿no? Y yo creo que esta definición que me dieron, yo creo que va más desde el punto de vista de que la literatura fantástica también es como mal vista entre los grandes literatos, ¿no? Porque sí, o sea, nosotros vamos a un Gandhi, vamos a un sótano y encontramos toda una sección que dice literatura fantástica, pero honestamente muchos de esos libros son unos bodrios, ¿no? Ujú. Son copias o repeticiones o que copian una fórmula. Ya cuando hablemos de Harry Potter voy a expresar mi molestia, pero ¿no? Bueno, pero yo también quiero Sí. agregar Expresar que- tu molestia también, Carlos. No, No. más bien complementar lo que está diciendo Dani. Sí, creo que hay algunos autores que sí consideran a la literatura fantástica como que la menosprecian. Ujú. Y gran culpa la tuvo Harry Potter recientemente Exactamente. que yo no estoy de acuerdo, a diferencia de Dani.
cuando se dieron cuenta que la fantasía vendía mucho, entonces los bestsellers tuvieron que hacer un rubro para la literatura fantástica, literatura de niños, y todos pues alzaron la voz como que literatura fantástica y literatura de niños, porque pues no se consideraban grandes vendedores, sin embargo pues existe. Y es que, a ver, con lo que dice Carlos, a mí me parece interesante que mucha gente confunde y hace sinonimia pensando que la literatura fantástica es para niños. No, nada más falso. Oye, de hecho Tolkien, Tolkien escribe El Hobbit y él lo dice, yo no escribí una literatura infantil. O sea, mi propuesta de trabajo no es una literatura infantil. Sin embargo, se lo dan a leer al hijo de la persona que va a hacer todo el tiraje de libros y demás. Y el chico dice, wow, o sea, esto es fantástico, tal cual, ¿no? Y es como tiene su primer éxito. Y después lo que le piden a él es seguir hablando de historias de hobbits, ¿no? Es que sigan hablando. Y él dice, no, o sea, mi literatura, lo que yo escribo tiene que ver más con mis investigaciones científicas como filólogo. Y resulta que ahora estoy incrustado en un espacio en estos términos de bestsellers, etcétera, cuando él lo que quería hacer era darle cuerpo a su investigación. De acuerdo, es que nos pasa lo mismo que con Cricri. O sea, encasillas la música de Cricri en música para niños. En realidad, cuando a él le preguntan si él hace música para niños, dice, no, yo hago fantasías musicales, ¿no? Y entonces, yo creo que la palabra clave es fantasía, ¿no? Sí, esa es la palabra clave, que definir como fantasía. Sí. Josué, ¿qué vamos a escuchar? Pues a continuación vamos a escuchar una canción que se llama Rivendell, o bueno, como ustedes le digan en élfico, porque al final es aquel lugar donde pues nace, crece y se conoce, por ejemplo, Aragorn y Arwen, donde está Elrond, donde están personajes del Señor de los Anillos, exactamente. Y esta canción se llama Rivendell y es de Rush. Muy bien, pues vamos a escucharla. Vamos a escuchar. Pues estamos de regreso aquí en Helter Skelter Radio. Vamos a hablar ahora sobre los orígenes de la literatura fantástica. Ya Oscar nos abrió el camino diciéndonos que tiene que ver con todo esto del origen mismo de la literatura en sí. Platícanos, Oscar. Pues mira, yo me quiero remontar básicamente en la literatura occidental, me quiero referir a la Ilíada y a la Odisea. Yo sigo pensando, ¿perdón? ¿Eso qué es? ¿Perdón? ¿Eso qué es? ¿Son nombres de yogurts? No, ¿qué pasó? La Ilíada es el gran libro de Homero y ¿Simpson? Es la narración de esa guerra entre los aqueos y los troyanos. Ah, ¿no? Los virus. Los virus los troyanos, los condones. Troyanos. No, los condones. ¿Qué es eso, Daniel? ¿No sabes? No. Por eso tienes tantos hijos. Bien, resulta que la literatura, a mí me parece occidental, surge con estos dos grandes libros. Y yo sigo defendiendo que toda la literatura que surgió después, incluido El Hobbit, El Señor de los Anillos, todos los demás libros, tienen origen en la Odisea y en la Ilíada. A mí me parece que esa es la parte básica. Personalmente yo tengo una pasión por la Ilíada. En algún momento yo sugeriría que hiciéramos un programa solamente sobre la Ilíada, que a mí me remonta a esa gran historia y la lucha entre los aqueos y los troyanos, pero sobre todo a mí me parece que hay una parte fundamental, la manera en cómo interviene la mitología. No sé si ustedes conocen un libro que a mí me gusta mucho de la Ilíada, en una versión sin los dioses. Alejandro Barico hace una versión... el Ulises. No. Alejandro Barico escribe la Ilíada, pero sin los dioses. Es decir, le quita esa parte de los dioses y lo único que hace es incluir la parte de la lucha entre los aqueos y los troyanos. Eso me parece muy interesante porque la parte de la fantasía incluye a los dioses sobre cómo intervienen en la lucha, ¿no? Sí, tiene mucho que ver la historia, ¿no? Porque, o sea, estas
historias mitológicas sobre los dioses, sobre los titanes. Era una forma de enseñar a las nuevas generaciones la construcción de la historia, ¿no? Pero no solamente la construcción de la historia, o sea, tiene que ver con lo ético, tiene que ver con lo de acuerdo, político, ¿sí? sí. Porque los dioses eran dioses que castigaban y finalmente era una manera de poder educar, según los griegos. Pero yo me quedo más con la Odisea, ¿no? La Odisea a mí me parece uno de los libros más extraordinarios, ese viaje que hace Odiseo, Ulises, dicen en las traducciones más recientes, de ese viaje que hace para regresar a Ítaca, ¿no? Y cómo lo está esperando su esposa para que vuelvan a ser felices, ¿no? Y por más que lo intenta Odiseo, no puede regresar. ¿Y los diálogos de Platón serán fantásticos por si no existe Sócrates? Pues es que yo estaría de acuerdo con eso, ¿no? O sea, algunos dicen, aunque parezca broma, y creo que ya lo dijimos una vez, y eso lo he platicado mucho con Josué, que a lo mejor Sócrates es el amigo imaginario de Platón, ¿no? Y bien pudiera ser, ¿no? Que pudiera ser su amigo imaginario. Esquizofrénico Platón. Es que todos somos esquizofrénicos. Daniel tiene como 10 amigos imaginarios. Sobre todo cuando está ebrio, es cuando más amigos imaginarios tiene. Fíjate que ahí es cuando menos amigos imaginarios. No, tus amigos reales son los que se alejan de ti. Exactamente. Pero entonces me parece que aquí está el origen de la literatura fantástica, ¿no? Obviamente tenemos que dedicar un programa especial para hablar de la Ilíada y la Odisea, pero yo arranco de aquí. La mayor parte de los textos que se ha dado en llamar literatura fantástica encuentran su origen en la Ilíada y en la Odisea. De acuerdo, completamente. Pues vamos a arrancar con los títulos, porque la verdad es que este es una rama de la literatura que abarca muchísimos títulos, y uno pensaría que no todos son enriquecedores, ¿no? Pero hay muchísimos autores que los manejan de una forma maravillosa, ¿no? Yo quisiera empezar con uno de los pesos pesados de la literatura fantástica, que es Michel Ende. Mijail Ende, ¿sabía Mijail, que, sí, que Mijail. El otro día te pregunté, ¿verdad? Sí, cierto. Sí, Mijail, por favor. Bueno, una forma de entender una historia o entender una novela o un cuento es entender al autor, ¿no? Eso es un consejo que un maestro de filosofía me dio alguna vez, y la verdad es que pareciera un consejo un poco obvio, pero si nosotros lo aplicamos vamos a entender la obra mucho mejor. Y hablar de Mijail Ende es hablar de una persona que vivió la Segunda Guerra Mundial, y una persona cuyos padres eran artistas. Su padre era un pintor que fue censurado por los nazis, un pintor surrealista además de todo, que fue censurado por los nazis, que a través de sus historias él expresa y por eso es la definición que a mí me gusta, el reflejo de la realidad. O sea, él va a depositar en sus historias, digamos, todos sus traumas y todas sus preocupaciones en dos novelas que a mí se me hacen fundamentales y que yo creo que hay que leer, ¿no? Una es Momo y la otra es La historia interminable. Sí, a ver, yo creo que aquí en esa definición sería muy interesante hablar sobre cómo hay un parangón, ¿no? Entre Mijail Ende, entre Tolkien, entre Lewis, entre estos escritores, incluido Lewis Carroll, el de Alicia en el País de las Maravillas. A todos les tocó vivir la guerra. Exactamente. ¿No? Y entonces, ¿cómo la guerra se convierte en un asunto importante para poder desarrollar la fantasía? Aquí creo que habría una gran explicación, ¿no? Mira, generalmente tienes que evadirte de lo que está viviendo, de tu contexto. Ya tu realidad supera la posibilidad de ser explicado. Entonces hay procesos maravillosos de la mente, son conocidos como procesos cognitivos. O sea, tienes la gran necesidad de explicar lo que está a tu alrededor para poder sobrevivir, pero esta explicación tiene que ser de una manera menos grotesca, ¿no? Entonces, si yo estoy viviendo, si mi alrededor inmediato es grotesco, es un muy buen lugar entrar en uno y buscar y desdoblar un lugar diferente en el que yo pudiera estar como existiendo, ¿no? Yo lo veo con mucho de lo que escribe Tolkien. Fue su experiencia de la guerra en las trincheras. De la guerra, no, o sea, él vive, o sea, él no acababa de entender por qué tenía que usar un arma, o no acababa de entender, él mismo lo comenta, ¿no? O sea, él veía morir a sus compañeros en la guerra, y de repente él sí vive un poco esta idea extraña de que solo la guerra puede traer paz. Uh-huh. No, o sea, es como el ideario de la época de ellos, y Tolkien dice, bueno, yo mucho tiempo sí lo pensé, hay que destruir al enemigo,
y lo plasma maravillosamente en El Señor de los Anillos, ¿no? Sí, o sea, la completamente. guerra tiene que ver con esta idea de tenemos que destruir el mal. ¿Dónde está? Pues ellos viven ese proceso, ¿no? Y es que aquí, no sé, Josué, ¿tú cómo lo ves? Tiene que ver con este asunto de, en el momento más crítico surge el Renacimiento, ¿no? O sea, en los momentos más duros de la sociedad se va a dar el desarrollo de una literatura importante, ¿o no? Sí, yo les quisiera recomendar un video de los Bully Magnets, que son este canal de YouTube que hace historia. Tiene uno muy bueno donde es Tolkien y la Primera Guerra Mundial, que es justamente, pues dicen la relación que tiene cada uno, o sea, ver cómo, por ejemplo, ¿quién es el personaje principal en El Señor de los Anillos? Tolkien dice que no es Frodo, es Sam. Tolkien dijo que el personaje principal del Señor de los Anillos es Sam. ¿Por qué? Porque era una forma de agradecerles a sus vasallos, a los que eran generales, eran soldados, tenían a quienes al final cargaban, que decían, ¿no? O sea, literal, no podré cargar el anillo, pero lo podré cargar a usted. O sea, que literalmente es su forma de agradecer de Tolkien a ellos. Que bueno, al final hay muchas referencias, es un video que pues sí se lo recomiendo. Y que pues yo sí creo que hay una gran importancia y gran influencia de pues la guerra, ¿no? O sea, pensar, y no tanto también de la guerra, sino también ir hacia lo racionalista, ¿no? O sea, Alicia es un juego de ajedrez. De acuerdo. O sea, Alicia en el País de las Maravillas representa un juego de ajedrez. Entonces, ver como todas esas opciones que hay, todas esas formas en las cuales se puede distorsionar, si así se puede usar la palabra, la realidad para crear una nueva realidad. Y además, o sea, hablamos de que los autores han vivido épocas de guerra, ¿no? Lo cual es totalmente cierto. Y yo ahorita me llega a la mente en qué edad leí Momo, y lo leí creo que cuando iba en la secundaria. Y lo alcancé a digerir muy bien, o sea, es una lectura muy amena. ¿A ti te lo dejaron leer, Carlos, o tú lo No, leíste por no, iniciativa? a mí me lo dio una tía. Y entonces entendí yo muchos conceptos y dije, bueno, ahorita también caigo en la cuenta. O sea, wow, pasaron por una guerra, te explican situaciones, las terminas de comprender y no necesariamente tienes que pasar por una guerra, ¿no? Te cae el 20, o sea, son personas que a través de sus procesos, bueno, que han digerido algunos, lo pueden transmitir de una manera muy correcta. Es que lo que tú decías, ¿no, Daniel? A ver, si pensamos en Mijaíl Ende, a mí me gusta mucho esa parte de la vigencia que tienen los textos. Sí, o sea, la historia definitivamente. interminable en ese asunto de que la nada está avanzando. Bueno, tú que sabes Y más hay de que cine, decir- ¿a ti te gustó la película? Honestamente, no mucho. O sea, para su momento fue una película que en cuanto a efectos especiales y en cuanto a historia Sí. innovó, pero hay que tomar en cuenta que salió la película ni 10 años de que salió el libro, ¿no? Entonces estaba como muy fresco Se todo quedó esto. corta, la Y película se quedó corta. Lo malo de la película es que no profundiza en los temas más filosóficos de la novela, ¿no? Exacto. Exacto. Hablando, por ejemplo, de Momo, por eso yo digo que es el reflejo de la realidad de Ende, porque habla sobre una muchacha cuya habilidad es escuchar a las personas, ¿no? solamente O sea, escuchar. a mí eso me remite al psicoanálisis, ¿no? Sí, No sé a ti. totalmente. Y llegan unas personas, de los hombres de gris, a destruir todo la paz que reina en ese país muy lejano, se supone que es de hace muchos años, pero de inmediato uno se imagina a los burócratas, ¿no? Y ahí se reafirma todo mi odio que tengo hacia la burocracia y hacia los godines, ¿no? Los hombres grises. Los hombres grises, ¿no? Que lo que están vendiendo, más bien, no venden, están convenciendo a la gente de que ahorre tiempo, ¿no? Y el ahorrar tiempo, según esto, les va a traer beneficios. Y se me hace muy interesante cómo los primeros afectados en este ahorro de tiempo son los niños, ¿no? Totalmente. La gente deja de pasar tiempo con sus hijos y los hijos sienten ese desapego de sus padres, ¿no? O sea, a mí en 10 páginas, 10, 15 páginas de Momo, se me hace tan rico en análisis que yo creo que cualquiera lo tendría que leer en alguna vez de su vida, ¿no? Y aquí yo quiero hacer la aclaración de que ninguno de los cuentos de Mijaíl Ende estaban pensados para niños, y sin embargo ganó muchísimos premios. En Alemania es un poquito más importante y un poquito más relevante esto de los premios de literatura, y él ganó muchísimos premios para niños, o sea, de literatura infantil, ¿no? Es que, perdón, Carlos, tú ibas a decir Sí, incluso hablando con amigos que tengo en Alemania,
bueno, en algún momento yo leía una nota, ¿no? En donde habían logrado reducir las jornadas laborales, ¿no? Entonces yo les pregunté, oigan, ¿esto es cierto? Y me dijeron, no, pues en algunas fábricas, en algunas empresas. Pero entonces ellos también sacaron una colación. Pero si tú tienes, bueno, si una madre tiene un hijo, a partir de un hijo, se le recomienda leer el libro de Momo. Y aparte se le reduce la jornada laboral a la mitad. Y dije, bueno, tiene ahí una relación, ¿no? Es muy importante, yo creo que para ellos, para acá no tanto, esta concepción del tiempo y cómo lo debes de aprovechar, ¿no? Yo quiero mostrarles este. Se llama Los mejores cuentos de Mijail Ende. Bueno, es radio. Es radio. Los mejores cuentos de Mijail Ende. A ver, hay un cuento que a mí me gusta mucho, no lo voy a narrar ahorita, pero evita la parte moral, o sea, dar esa clásica idea de ¿qué te enseñó el cuento? ¿No? O sea, eso lo odia Mijail Ende. Sí. Pero hay una parte, no sé si ustedes conocen este cuento, es sobre un osito que es de peluche. Y el osito se llama Lavable. Y se llama Lavable porque en su orejita tiene una etiqueta que dice Lavable. Y entonces así se llama. Y está sentado en un sillón y de pronto pasa una mosca. Y la mosca le pregunta, oye, ¿tú qué haces aquí? Y le dice, pues yo aquí sentado, viendo el mundo. Le dice, no, entonces no sirves para nada. Dice, yo soy una mosca y lo que hago es molestar. Y entonces a partir de ahí comienzan las preguntas filosóficas de Lavable. Y se la pasa yendo por el mundo preguntándole a la gente para qué está aquí. Cualquiera diría, esto es un texto para niños, nada más falso. Sí, ¿no? Nada más falso. Es en realidad un texto hecho para que la gente analice. Y la verdad, reducir esto a la parte moral de decir, ¿quién es el personaje bueno? ¿Quién es el malo? Me parece que es pérdida de tiempo, ¿no? Sí. Y es no aprender a leer lo que los autores quieren decir. Y con esto que estás diciendo, regreso a la película de La historia interminable. La historia interminable termina la película con esto precisamente, de algo muy de moraleja, muy de que a fuerza tenemos que enseñar una lección a los niños, ¿no? Y el libro, perdón, a mí se me hace muy oscuro en algunas partes. Oye, incluso, pero antes de que sigas, no sé ustedes también que lo leyeron, recuerden, es que esa idea de que el héroe es un gordito. Exactamente, es un niño eso gordito, es lo que iba, ¿no? En la película lo retratan como un niño guapito, ajá, así güerito y todo eso, ¿no? Y bueno, en ese entonces no existía la palabra bullying, afortunadamente, pero un niño que sufrió los abusos de sus compañeros, ¿no? O sea, un niño tímido, gordito, que lo único que hace es irse a leer su a una refugio, bodega, ¿no? es leer, exactamente. El niño se llama Bastian Balthasar Box. Exactamente. ¿No? Y por eso digo que yo digo que tiene unas partes muy oscuras, porque para los que no oscuras, el libro de la historia interminable. Bueno, para los que no lo conozcan, los que no lo conozcan, y hablando otra vez de la historia, ya déjenme concentrar, por favor. Está bien, hay una señora que te va a venir a salvar. Sí. Saludos a doña Emerencia. Bueno, volviendo a la seriedad de este programa, ajá, regresando a la vida de Ende, escribir la historia interminable fue brutal para él. O sea, sí, fue una cosa que él terminó odiando. Sí. Se tuvo que ir a encerrar a unas montañas en Italia, me parece. El editor le dio un determinado tiempo. Él no cumplió con ese tiempo. Fue a verlo el editor y en vez de obtener una respuesta o decirle, no, ya voy a tener el libro para tal fecha, él llegó con exigencias. La exigencia de que él quería el libro en 2 colores. En verde y en rojo, ¿no? Bueno, como en rosa o violeta, no sé. Eso es una exigencia. Y la otra exigencia, que él quería que cada uno de los capítulos empezara con una letra del abecedario. Y así, conforme iban avanzando los capítulos, iba cambiando la letra del abecedario, ¿no? Y otra exigencia, que esta ya no se la pudo cumplir, que quería que todas las ediciones, la primera salida de este libro, fuera en pasta gruesa, con acabados de piel, y que tuviera el aurín, o sea, la serpiente esta que se come a sí mismo, en la portada de cobre y dorada. O sea, sí, todas esas cosas, ¿no? Obviamente algunas sí se las cumplieron, porque si ustedes abren el libro, van a ver que está en 2 colores y van a ver que cada uno de los capítulos tiene una ilustración diferente, pero ya lo de la portada yo creo que ya dijeron, no, espérate, ¿no?
Y entonces eso es un libro que va a sufrir muchísimo, ¿no? Y ahí se va a notar cómo este sufrimiento es el mismo sufrimiento que tiene que pasar Bastian. Sí, en la edición nacional que hace Alfaguara, es una gran edición de La historia interminable, ¿no? Y incluso hay un personaje que a mí me gusta mucho de La historia interminable, que es este dragón, ¿no? Que en la película lo hacen como perro, como ¿no? perro, hasta otra cosa medio rara, ¿no? Pero en realidad es un dragón interesante, y aquí habría que remitirse a esa parte de cómo constantemente la literatura fantástica recorre a las épocas medievales, ¿no? Y esa explicación de los dragones y todos esos animales, ¿no? Pero también, bueno, no sé, a mí lo que más me llama la atención de este tipo de o hacia donde yo volteo más con este tipo de literatura es que sucede en el otro. O sea, a mí me queda claro y la parte teórica a lo mejor se centra mucho en quién lo escribió, cómo era, dónde vivió, qué le pasó, cómo era su historia, cuál su origen, pero de repente cuando uno voltea a ver al que leyó, todo lo que sucede en el lector es impresionante, ¿no? Es cómo hace algo esto que está leyendo en él y cómo transforma a veces modos de pensar y modos de ver, ¿no? Es como muy interesante esa parte también. Y sobre todo valorar la experiencia. Yo personalmente tuve la experiencia de que el libro de Momo lo trabajé con mis alumnos de la secundaria. Y es una gran experiencia. Sí, de acuerdo. Sí, es una gran experiencia. ¿A qué vamos? Bueno, Dani? vamos a ir cerrando antes de que se me fuera la idea con lo de lo oscuro, porque sus risas me descontrolaron y la verdad se me fue la idea. Tú te acuerdas de la emperatriz infantil, ¿no? Sí, claro. Que es la gran reina de fantasía de este Sí, mundo de la sí, historia sí. interminable. Yo creo que esa junto con Gmork, creo que se pronuncia Mork, la G es muda, vendrían siendo los personajes más siniestros de todo fantasía. Y voy a explicar Ahí, por qué ahí la igual Disney emperatriz. se queda pendejo. Sí, la verdad es que sí. ¿No? Yo voy a decir por qué la emperatriz. Perdón. Por qué la emperatriz es un personaje siniestro, ¿no? O sea, Bastian tiene que salvar a Fantasía leyendo el libro, Ajá. ¿no? El reflejo de este personaje pues es Atreyu, que es el niño de la piel verde, que ahí tengo que recordar ese momento donde se muere Artax. Oh, que y esa perdón, escena pero cuando se muere, sí. Que se va sumergiendo Exactamente, en el, ¿no? O sea, todo en toda el la- lago de las lágrimas y de la tristeza. En el lago de la tristeza, ¿no? En el pantano de la tristeza. No, Y perdón, pero ahí está toda la peor poesía, que la muerte ¿no? de Bambi, ¿no? Sí, definitivamente, ¿no? Ajá. La Pero no muerte de que la Pan. de Mufasa, ¿o sí? Que la de Mufasa, esa es otra, la muerte de Mufasa. No, Sí, pero sí. la de No, la pero del caballo. ¿quién? No, A pero ver, se espérame, muere. es que Rocío creo que no escuchó. La mamá de Dumbo también. Cuando se muere la mamá de La mamá Dumbo. no se muere así. Ah, ¿no se muere? No se muere, ¿no? Lo engañan. Ya después Ah, le sacan Ah, ya, perdón. Ah, bueno. Eh. Es que no me acuerdo de la otra vez se película. le fue la idea a Dani. Bueno, No, ¿qué está bien. vamos, Dani? Ya para acabar esta idea, ya para acabar. Ujú. Si no me voy a sentir mal de no terminar esta idea. Bastian tiene que terminar el libro y darle un nombre a la emperatriz infantil, la hija de la luna, no sé qué, ¿no? Cualquiera pensaría que al final, porque así lo ponen en la película, que al final Bastian se agarra de valor y grita el nombre de la emperatriz. Ujú. Pero en el libro no es así. En el libro se acobarda el Ujú. tipo ¿no? Y Ujú. porque es un gordito miedoso. Ujú. Y así va a ser. Ujú. Y no, avienta el libro Ujú. y no no dice el nombre, ¿no? ¿Y qué es lo que hace la emperatriz infantil? Dice, bueno, está bien, hay otros métodos, ¿no? Y se van con el anciano, Ujú. que es este señor que escribe las páginas de la historia, que ahí también se me hace muy poético, y que al mismo tiempo de que está hablando con la emperatriz, el señor está escribiendo las líneas de la historia, ¿no? ¿Y qué es lo que hace la emperatriz? Encierra a Bastian en fantasía. Ujú. Y a mí eso se me hace siniestro, ¿no? O sea, si no nos vas a salvar, no te vas de aquí. Es ¿no? que la literatura de Ende va a ser así. O sea, la literatura que escribe Ende necesariamente no lleva a los terrenos que el lector cree que es lo que va a suceder. ¿De acuerdo? Eso es algo que hace muy bien Ende. Sí, y para terminar y pasar a la rola, Bastian, cuando entra al mundo de fantasía, cada vez se va volviendo más hijo de perra. Sí, ¿No? sí. Sí, mírate, tú sí te moderas, yo digo pendejo y todo y me regañan. Pero bueno, sale. ¿Qué vamos a escuchar, Oscar? Mira, vamos a escuchar nada más y nada menos que a un grupo que se apenas está dando a conocer, que se llaman los Beatles. Este grupo que apenas ¿Los comienza, Beatles? sí. Este grupo Creo que apenas- le copiaron todo a los Tepetatles, ¿no? a los Tepetatles, ese grupo mexicano Sí. formado por Carlos Monsiváis,
Alfonso Arau. Alfonso Arau, Vicente Rojo. ¿Y quién me falta? Eran 4, me falta uno, ahorita me acuerdo. Los Tepetatles eran esa versión mexicana de los Beatles, ¿no? Si alguna vez lo quieren escuchar. Los Beatles hacen una canción, bueno, particularmente John Lennon propone una canción que a mí es una de mis favoritas, que se llama I Am the Walrus. Y esta canción habla sobre Alicia en el País de las Maravillas. O sea, tiene una serie de detalles acerca de el libro de Alicia en el País de las Maravillas, que yo personalmente es uno de mis libros favoritos, ¿no? A mí Alicia en el País de las Maravillas me parece uno de los textos más locos, más poéticos, más interesantes de leer, ¿no? Luego hablaremos de él. Y entonces John Lennon escribe esta canción. ¿Por qué se llama así? Porque recuerden que hay un capítulo donde está ese diálogo entre la morsa y el carpintero. Y la morsa llora porque se come a las ostras y lo que está diciendo es, sí, sufro mucho por ellas, pero me las trago, ¿no? Y John Lennon decía, yo soy la morsa, ¿no? Y hay una parte donde dice, I am the Eggman, ¿no? O sea, yo soy Humpty Dumpty, ¿no? Que es el hombre huevo, ese hombre que se está columpiando ahí en la barda, ¿no? Y la verdad es que la canción dice un montón de cosas muy interesantes que quizá en otro momento les platicaré hasta casi frase por frase qué es lo que quiere decir la canción, ¿no? Pero además es una canción única porque cuando hasta el productor George Martin la escuchó dijo, ¿qué es esto, no? Y John Lennon se le ocurrió meterle sonidos e incluso, pónganle atención, en la parte final van a escuchar un programa de radio. Es nada más y nada menos que diálogos de El Rey Lear, de Shakespeare, ¿no? Y que lo metieron porque en ese momento estaba pasando en la BBC ese programa, ¿no? Bueno, no me extiendo más. Esto es I Am the Walrus. Pues estamos de regreso después de escuchar esta rolota. Y vámonos con más títulos de esta rama de la literatura. ¿Qué tenemos, Rocío? Pues bueno, vamos a platicar un poquito de Tolkien. En verdad que para mí ha sido como una maravilla. Llegó a mis manos a los 15 años y no llegó un libro de Tolkien, llegó el bestiario de David Day. Y cuando yo empiezo a leer me doy cuenta que no es un libro como yo hubiera esperado, explica un montón de personajes que de repente yo decía, ¿cómo es posible esto? ¿De dónde es? ¿Cómo? Pero yo no encontraba quién le daba origen formal a esto hasta que, bueno, conocí a una persona que me regaló El Hobbit. El Hobbit lo leí, lo volví a leer, me aprendí de memoria algunos pasajes, las imágenes que planteaba. Y entonces empecé a conocer esta mitología, ¿no? Esta mitología que él crea. Empecé como a indagar de dónde venía y descubro finalmente que él, como buen filólogo, en su búsqueda del origen celta e inglés del idioma, empieza a crear, ¿no? Uno propio. Y entonces el élfico aparece en su vida. Él establece que para él lo principal de las novelas son los personajes. Y entonces él crea las historias alrededor de los personajes y que los personajes deben tener una dinastía, por un lado, que es como muy la onda de inglesa, ¿no? De dónde vienes, de tu herencia, y la parte de crear un mundo alterno. De hecho, él dice que Midgard es un vocablo antiguo que sí existe y que todo el mundo le dice que él descubrió, inventó, formalizó la Tierra Media, y dice no, este es un vocablo antiguo que yo encuentro dentro de mis investigaciones. Él se encargaba de investigar filológicamente poemas a partir de cánticos de la mitología inglesa, eslava, etcétera, ¿no? Sí, yo también me acerqué a Tolkien a partir del Hobbit. Y también llegué no tan joven, a los 15 años, ¿no? Yo creo que fue pues como a los 20. Fue un libro que me gustó mucho, me gustó más que la trilogía del Señor de los Anillos. Y también una vez leyéndolo, quizá también le pasó a Rocío, dije, órale, pues ¿de dónde salió tanto, no? O sea, tiene tanta imaginación para crear tantos nombres tan
tanto, no sé, incluso esta etapa del tiempo, ¿no? En la tercera edad del sol, que según él lo ubica 6,000 años antes de su nacimiento, o sea, sí crea una concepción incluso temporal. Y también me metí a buscar, ¿no? Y resulta que sí se metió y se documentó en la mitología nórdica y en algunos poemas, de tal suerte que en algunos poemas nórdicos aparece el nombre de Gandalf, ¿no? Que pues yo creo que para este momento Gandalf, pues todos saben quién es, aquel mago que sale en todas las películas. Sí, no vivieron en una piedra mucho tiempo, Sí, exactamente. Bueno, y también hay una parte en el Hobbit en donde llegan a la casa de un hombre que se transforma en oso. No, es Beowulf, ¿no? Beor el oso, sí. Es Beor. Y eso también lo saca de la mitología nórdica. Es decir, se metió él a investigar mucho. Se ve totalmente una influencia de la mitología, que era lo que ya hablaba Oscar, ¿no? Que la mitología parte también para crear la fantasía. Con esto que están diciendo, yo creo que Tolkien habría que considerarlo muy aparte del resto de las personas que escriben fantasía. O sea, no es cualquier persona que agarra una servilleta y hace un esbozo, con todo y el respeto a J.K. Rowling. Es una persona que leía muchísimo y era profesor en muchas áreas, que también vio la guerra, como ya decíamos, desde su perspectiva, y que la retrata en El Señor de los Anillos, ¿no? Yo difiero de ustedes, a mí me gusta mucho más El Señor de los Anillos que El Hobbit. De hecho, yo pensaba que las películas del Hobbit eran buenas hasta que leí el libro, ¿no? Y ahí sí estoy un poquito como en la cuerda floja entre decidir si me gustan mucho las películas o nada más las considero buenas adaptaciones. Porque también hay que decir que las películas marcaron un antes y un después para toda esta onda de la fantasía, ¿no? Entre El Señor de los Anillos y Harry Potter, pero ya llegaremos a Harry Potter y escupiré mi veneno. Y pues Tolkien tiene esa peculiaridad que yo diría que se tiene que leer casi tan obligatorio como el Quijote, ¿no? A ver, me fusilen o no me fusilen, bueno, o como 100 años de soledad, ¿no? Nada más que bueno, aquí ya Tolkien te da un poquito más digerido el árbol genealógico y no tienes que irlo construyendo como con el de los Buendía, ¿verdad? Y bueno, yo lo leí ya grande, o sea, tenía como 24, 25 años, o sea, no hace tanto tampoco. Y pues yo logré comprender muchísimas cosas, sobre todo cuando descubrí que El Señor de los Anillos es un reflejo de la Primera Guerra Mundial. Y es este espejo de cómo retrata Tolkien su vivencia en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Ya decía Josué, vean ese video de los Woolly Magnets, que ahí lo explican bastante bien. Y nos vamos a encontrar incluso con que Tolkien también tenía su lado un poco medio nazi, ¿no? Con esta idea de la raza superior, porque ¿quiénes son los bonitos, los elegantes, los que viven 1000 años, los inmortales? Pues son los elfos, ¿verdad? Claro. Los elfos que son retratados siempre como los güeritos, ¿no? Fíjate que a mí me sucedió la primera vez que yo vi, porque bueno, un poco en mi tiempo era difícil, llegabas después a mirar a algunos artistas. La primera vez que yo vi a Sinéad O'Connor, yo dije, esa mujer es un elfo. Sí. Esa mujer es un elfo, o sea, si los elfos existen, son como ella. Porque así era como los describían, justamente, ¿no? Esa palidez, esa claridad de ojos, esa perfección de rasgos. Yo decía, es que si de veras existen, ahí hay uno. Sí, completamente de acuerdo. Y el caso contrario con los orcos, ¿no? Porque las películas a lo mejor nos dan ya la imagen digerida, pero en el libro no lo retratan así. O sea, lo retratan como gente de piel oscura, de ojos grandes y amarillentos, de labios gruesos, y ya. O sea, no dicen que tienen orejas deformes o nariz así, o que son grises o que están gruñendo todo el tiempo. O sea, cualquier persona que no conociera el libro de Tolkien o extrae ese pedacito y lo lee aislado, está describiendo una persona afroamericana, ¿no? Entonces también está esa parte, ¿no? Que pues llegó a ser como polémica de que Tolkien era un poquito racista, pero bueno, a mitad del siglo XX, ¿quién no lo era? Yo, por ejemplo, quiero regresar a las adaptaciones cinematográficas. Yo creo que me gustó más El Hobbit, porque lo leí antes de la película, entonces me dio tiempo de
de la fantasía, ¿no? Imaginar esto, imaginar aquello, y con El Señor de los Anillos no me ocurrió lo mismo. O sea, vi la película y después leí el libro, y el libro se me hizo tedioso. Son de aquellos libros que yo lo terminé porque lo tenía que terminar, pero pues ya después pues uno entiende, ¿no? El genio de Tolkien, porque te va explicando de dónde viene este personaje, es hijo de tal, hijo de tal, hijo de tal era. Y pues eso fue lo que me terminó cansando. Con El Hobbit no me ocurrió eso. Sin embargo, no me gustaron las adaptaciones cinematográficas del Hobbit, por ejemplo. Me gustó muchísimo más el libro. No, de que es que quieren extender un libro que te acabes en una tarde. Lo quieren hacer en 3 películas de 3 horas, es imposible. Y por ejemplo meten muchísimas cosas que ya cuando los más puristas de Tolkien sí las encuentran hasta ofensivas, ¿no? Esto de que salga, por ejemplo, los elfos, de que salga Legolas, que no tiene nada que ver ahí. Tauriel, que ni siquiera existe. Exactamente, Tauriel, ¿no? Exacto. Cuando a mí me decían, ¿y ella quién es? Espérense que ni yo sé. No, o sea, cuando me dicen y si se enamora de ay, válgame, no, o sea, no, pues no es así el asunto, no se pinta. A mí también algo que me gusta mucho es esta magia del amor lejano, ¿no? Es algo que yo a los 15 años yo decía, ¿de veras puede suceder eso? Eso de que él tiene que ir a cumplir con su destino, y que es más importante cumplir con el destino que generar amor con alguien. Yo decía, ay, qué intenso, ¿no? Era así como mágico, como para mí en ese momento. Ahora doy la vuelta y digo, no, finalmente está hablando él respecto de su esposa, ¿no? ¿Cuánto tiempo ella lo tuvo que esperar? Porque él estuvo en la guerra muchos años. Sí. Mira, yo quiero irme a la parte, más que de la historia, de en qué momento esta literatura de Tolkien fue importante en el mundo. Y en realidad, esta literatura fue importante en el mundo en los años 60. Es decir, para el mundo hippie, leer El Señor de los Anillos era un texto básico, ¿no? ¿Por qué? Porque les abrió el mundo. O sea, en esa parte de lo que los hippies defendían tanto en el pensamiento de William Blake, de que hay que abrir las puertas de la sensibilidad, y que solamente el conocimiento llega conociendo los excesos. Entonces la idea de leer El Señor de los Anillos para los hippies era fundamental. Había que revisar, por ejemplo, cómo 2 textos se convierten en básicos para los hippies, sobre todo para los hippies mexicanos, los hipitecas, ¿no? Que sería 1, El Señor de los Anillos; 2, en otro momento hablaremos de Carlos Castaneda, ¿no? O sea, en ese libro de las enseñanzas de Don Juan, y cómo se abre este mundo de la sensibilidad. Es que, ya lo decíamos hace rato con Ende, la idea de que en Tolkien no va a haber moralejas tampoco. O sea, es esa idea de dar una línea argumentativa. Y bueno, lo que a mí me choca de la película, personalmente, es que sí se mueven esos ámbitos de que luego te definen quién es el bueno y quién es el malo, ¿no? Si hay un personaje que yo disfruto mucho, y aquí lo digo públicamente, es Gollum. O sea, a mí Gollum es mi personaje favorito de esa saga, ¿no? O sea, ese personaje, y a ver aquí Rocío que me ayude, ella conoce más sobre esto, pero era un hobbit, ¿no? Era un hobbit. Era un hobbit. Era Sméagol un hobbit, se ¿sí? Sméagol, Uh-huh. y que finalmente pues ahí se da el deterioro del personaje. Pero me gusta el personaje no porque sea un personaje que me agrade, sino porque define la personalidad humana. Por eso me gusta tanto Gollum. Sí, de acuerdo. ¿No? Sí. A ver, hay que rescatar el hecho de que Tolkien era una persona muy pacifista. O sea, lo veía ser un señor ya grande, medio panzón, que se la pasaba las tardes fumándose sus puros y echándose sus traguitos, más o menos como Oscar, pero ¿Lo panzón o los traguitos? los traguitos, ¿no? Pero son traguitos de mi medicina homeopática. Y sin embargo, él crea todo un mundo en el que la estructura es la guerra, ¿no? Y todos los males que acechan en ella. Y uno de los desaciertos de la película es omitir dos partes que a mí me parecen fundamentales. Una es el encuentro que tienen los hobbits con un señor que vive en los bosques, Tom Bombadil, que es una persona que les enseña a los hobbits el valor de la naturaleza. Y eso esa
parte no la retratan en la película. Y la otra parte, que también es una parte muy fundamental, yo diría, para entender incluso a Tolkien, es cuando los hobbits regresan de su viaje para destruir el anillo y encuentran que la comarca ya no es la misma. Ya no es la misma. Que está completamente destruida por este Saruman el Blanco, uh-huh, que acababa de perder sus poderes y industrializó toda la comarca, ¿no? La convirtió en prácticamente una zona de maquilas. sí, y entonces, para hacer cerveza. Ajá, exactamente, ¿no? Y se da este enfrentamiento entre los hobbits, que ya no son los mismos, porque ya tuvieron una transformación a lo largo de la historia, contra Saruman, ¿no? En la película a Saruman le dan una muerte muy rara, extraña, sí, porque lo avientan de la torre. Y en el libro está esta confrontación, ¿no? Y también tiene un mensaje muy ecológico, porque a Tolkien era una persona que amaba la naturaleza, ¿no? Y se ve reflejada, por ejemplo, con los Ents, que son los árboles, estos árboles que no quieren entrar en conflicto, porque saben que entrar en conflicto es entrar a la destrucción de la naturaleza, ¿no? También sabes que es bien interesante y que yo creo que de repente eso es lo que hace tedioso el proceso de leer El Señor de los Anillos, que te describía a la perfección los árboles, las flores, las hojas, hasta el verde de las hojas te dice si está el sol en cenit, si el sol se está metiendo, si pensar que las atelas son, ¿no? Las flores de reyes van a curar, y que en la película nada más le dice a Sam, tienes que buscarlas, conoces, tráelas. Pero en el libro son hojas y hojas y hojas de descripción de todos los personajes no humanos que se dan, ¿no? Cómo cambia el verdor de un espacio a cuando entras al Bosque Negro, cómo se ve la montaña, cómo son las piedras, cómo están las rocas. A mí eso, yo decía, qué capacidad de individuo para decirme cómo era algo que sí, quién sabe si exista como él lo dice, ¿no? Completamente. Y también esta parte en la que, bueno, esto es un poquito ya más digamos, el lado cursi del Señor de los Anillos, la amistad entre los personajes, y tiene que ver con esto que dice Rocío, porque por ejemplo en el libro está un poco más retratada la amistad entre Legolas y Gimli, que de hecho son personajes que cuando acaba la guerra se prometen el uno al otro ir a conocer el hogar del otro, ¿no? Y entonces Tolkien describe la belleza hasta dentro de las cuevas, ¿no? Dentro de las minas donde vive Gimli. Y bueno, también obviamente esta relación que en la película es retratada casi homoerótica entre Sam y Frodo. Sí. Que, bueno, muy los chistes. Muy servil. Exactamente. Es pero que en la novela es diferente. Entre Sam y Frodo parece la relación de Pedro Chávez con Luis Macías, ¿no? Más o menos, sí. ¿No? Pero en el libro no es así. Pero en el libro no, por eso. En el libro, libro, estoy diciendo. Ajá, en el libro, Frodo tiene más de 50 años, es un sesentón, y Sam tiene como 14, tiene 15. O sea, él no lo ve como una persona a quien amar de una forma erótica, ¿no? Lo ve como una persona de respeto. Claro. Y todo el tiempo se da esta relación entre Sam y Frodo, que Frodo es su maestro, ¿no? Es como su mentor, y por eso tanta admiración y tanto respeto, y a lo mejor entre dos chavos casi de la misma edad es medio raro decir señor Frodo, ¿no? Mi señor Frodo, sí, ¿no? Y entonces ahí es donde dices, bueno, esto una excelente interpretación de como Dani. bromance, ¿no? Sí, mi señor Carlos. Es que, a ver, tú acabas de decir algo muy importante. Cómo se teje los personajes, lo que tiene que ver con la ecología. Por eso les impactó tanto a los hippies. Y yo encuentro una relación, a ver, Josué, ayúdame aquí. Encuentro una relación muy estrecha. A ver, me voy a atrever a hacer esta comparación entre El Señor de los Anillos y el impacto con el rock progresivo. O sea, para mí hay una relación simbiótica entre lo que va a significar esta idea del rock progresivo que se eterniza, que avanza, que da cimientos con esta línea argumentativa, ¿no? Es que lo importante, o sea, creo yo que igual una de las cosas que más hace que la gente no lea Tolkien es su complejidad histórica, por así, histórica diegética, o sea, de lo que trata la historia. O sea, es decir,
Tú te puedes leer los 3 tomos del Señor de los Anillos, pero si quieres más, tienes que leer el Hobbit, tienes que leer el Silmarillion, tienes que leer las cartas, los cuentos inconclusos, las relaciones que hace su hijo de la historia de la Edad Media, tienes que saber los apéndices, tienes que saber... Yo sé que me van a buchear. Yo sé que me van a buchear. Esto me parece más significativo que Star Wars. A mí. Pero bueno, perdón, Carlos. Déjale bajo el micrófono de Oscar. Ya desconectaron el micrófono. ¿Seguridad? Sí, ya. Eso sí se alcanzó a escuchar lo último que dijo. Sí, lamentablemente sí. Pero sí, esta intención de hacer cosas más largas, o sea, no por nada está ese mito urbano de The Dark Side of the Rainbow. Ajá. O sea, esa relación que tiene The Dark Side of the Moon con el Mago de Oz. Ajá. O sea, como con esa intención de contar historias, de hacer cosas más largas. Y no solamente eso, sino de que se trata de hacer un libro con él, como dijimos en el de Psicodélico. O sea, ya hay el disco conceptual. O sea, ya no es la canción que cuenta una historia, sino es el disco el que cuenta la historia. Pues había que preguntarle ahora a Roger Waters, ahora que venga, lo invitamos al programa, ¿no? Ahora Yo que creo que venga sí. en noviembre, le Yo creo que preguntamos si hay una Sí. relación entre el Mago de Oz y Dark Side of the Moon, ¿no? Bueno. Gracias vamos por a- ignorarme, Dani. Es que lo que acabas de decir, pues sí. Sí, es que Cualquiera te no te he ignora. perdonado lo de Star Wars, ¿eh? No, yo la verdad sigo en shock. Sí, no, ¿Sí? hombre, no, hombre. Es que Pero a mí bueno, me ya haremos convence el más. programa de Star Wars. Y yo no Sin estaré. Oscar. Sí, gracias, yo no estaré, no me inviten. Vamos a escuchar una canción. Es Immigrant Song de Led Zeppelin, una de las mejores canciones que tiene esta banda. Yo diría que es mi favorita. Una canción que habla precisamente sobre la mitología nórdica, que de hecho ahorita que salió la película de Thor Ragnarok fue como que la base de todo el soundtrack, ¿no? Y sin embargo es una canción que dura muy poquito y dice tanto, o sea, los que sepan inglés o los que puedan buscar la letra, búsquenla porque la verdad es que está muy buena. Y yo la escogí porque tiene que ver con esta parte de la mitología. Oscar se fue a la mitología griega, pero también está la mitología nórdica, que es muy muy vasta, muy enriquecedora y muy interesante también. La mitología egipcia, la mitología otomana, sí. Incluso la de aquí, de México, ¿no? O sea, la mitología maya, la mitología azteca. La es mitología brutal. priista. Ajá, la mitología priista, ni se diga, ¿verdad? Pero bueno, vamos a escuchar Immigrant Song de Led Zeppelin. Espérame, antes de que la Sí. pongas, vamos a presentarla como la presentaban en los años 70. En los años 70 había una estación que se llamaba Radio Capital. Y Radio Capital era una estación que programaba radio y tenía un programa, lo digo en un minuto, de verdad no me tardo, tenía un programa que se llamaba Vibraciones. Y Vibraciones ponía todas aquellas canciones underground, ¿no? Y solamente, y pasaba de 9 a 10 de la noche. Ahí estábamos los macizos, ¿no? Escuchando este programa. Y entonces salió una voz que decía, Vibraciones. Y a continuación escucharemos la canción del inmigrante. Interpreta Led Zeppelin. Escuchémosla. Pues estamos de regreso con este tema y Josué nos trae una de sus ya conocidas interpretaciones. ¿Qué vamos a escuchar, Josué? Pues supongo o espero que conozcan a un compositor, un cantautor argentino llamado Luis María Pesetti, que es quizá uno de los más pues conocidos y de los más grandes cantautores infantiles y no tan infantiles. Y el caso es que él tiene en uno de sus discos que se llama Él empezó primero, si no mal recuerdo, tiene un tema que se llama Yo leí Harry Potter y me gustó. Esta canción la compuso porque estaba leyendo un libro de Harold Bloom, que es uno de los críticos literarios más importantes de Inglaterra, y leyó que Harold Bloom decía, Harry Potter no es literatura. Estoy de acuerdo. Bueno, Pesetti y yo no, pero... Yo tampoco. Entonces, pues lo que hace lo que hace Pesetti es hacer como su apología a Harry Potter y cómo, a pesar de que pueda ser o no literatura, le gustó. Entonces, así se llama la canción. Como yo no di mi opinión, yo quiero preguntar, ¿quién es Harry Potter? Vamos a bajarle otra vez al micrófono de Oscar. No, no es cierto, no es cierto. Vuelvan a no es Es cierto. que desconectar ahorita su está micrófono.
Está de precandidato para el PAN, me parece, ¿sí? ¿no? Por el panal. Sí. Adelante. Yo leí Harry Potter y me gustó, yo leí Harry Potter y me gustó. Si alguien me hubiera dicho que ese ladrillo de letra pequeña, tantas páginas sin dibujitos, sin chatear, sin videojueguitos, me iba a gustar, no le creería, pero yo leí Harry Potter y me gustó, yo leí Harry Potter y me gustó. Dumbledore, llévame a tu colegio para aprender, para aprender, para aprender, para aprender a ser un mago, un mago, un mago yo quiero ser, para entender al mundo que esté en el mundo, fuera del mundo, de este mundo, que vuelve al mundo, fuera del mundo, de este mundo. Yo leí Harry Potter y me gustó, yo leí Harry Potter y me gustó. Si alguien me hubiera dicho es un ladrillo, y si es un ladrillo, si viene al caso, será mejor el Señor de los Anillos. Yo leí Harry Potter y me gustó, yo leí Harry Potter y me gustó. Harold Bloom dice que Harry Potter no es literatura. Qué suerte que Harold Bloom no hace el plan de lectura. Yo leí Harry Potter y me gustó, yo leí Harry Potter y me gustó. Vamos a entrarle a Harry Potter, ¿no? ¿Aviento el veneno de una vez o me espero al final? Avienta el veneno, De una vez para limpiarlo después. Sí. Bueno, miren, yo sí considero que Harry Potter es una lectura bastante interesante. De hecho, yo ya voy en el libro número 2. Ya casi lo termino y muy probablemente me aviente los demás. No sé si es suicidio o qué pase, o es que soy un poco masoquista. Pero yo creo que Harry Potter le abrió las puertas a que se desataran los más grandes bodrios, tanto literarios como cinematográficos, de este siglo. Porque Harry Potter tiene una estructura que fue copiada para muchos otros libros, ¿no? Los que se me vienen a la mente más cercanos que tengo ahorita, pues por ejemplo los Juegos del Hambre, que para mí ese no tiene ningún tipo de valor literario. Nadie me aventó nada. O sea que no son fans de... Es que no te estamos escuchando. ¿Ya Ah. empezaste a hablar? Perdón. Bueno, continúo. Otro, por ejemplo, que ahorita la película es un fracaso en taquilla completamente. Y que bueno, yo no pensaba ni siquiera que iban a llegar a la tercera. Unos famosos Maze Runner, ¿no? Blade Runner Sí, Runner por es, favor, no es una confundas. biblia, perdón. No confundas, Daniel. Que los de Maze Runner yo vi la primera película, creo que porque no tenía nada que hacer, y la verdad me pareció horrible, ¿no? Y saber ¿Qué te pareció horrible no tener nada que hacer? No, la película. Y entonces, pues, hablando de la estructura de Harry Potter, es un niño que un día descubre que tiene ciertas habilidades que lo mandan a un mundo fantástico y en el que él es el elegido, ¿no? O sea, esto es tan clave, ¿no? El elegido. Si nos vamos con con los Juegos del Hambre, hay una elegida, ¿no? Que sería la muchacha esta, Jennifer Lawrence, o no sé cómo se llama. Esa mera. Y si nos vamos al de Maze Runner, ni siquiera me acuerdo cómo se llama el tipo. Lo mismo, bueno, yo creo que Harry Potter también tiene mucho que ver en esta señora, ni siquiera me acuerdo cómo se llama, que construyó los libros de Crepúsculo, que de verdad ni siquiera he abierto uno solo porque me basto con lo que dice la gente de que es una porquería. Espera, pero bueno, antes de que sigas, cada pueblo, dice Jorge Drexler, cada pueblo siempre tiene a su hombre elegido, lo digo en serio. sí. Y si tú buscas entonces en la mitología, siempre vas a encontrar al elegido, ¿no? Para la cultura náhuatl vas a encontrar que Huitzilopochtli iba a ser el elegido, que Quetzalcóatl en su momento cuando va en busca de los huesos del ser humano es el elegido. O sea, todos los pueblos buscan el elegido y todos los pueblos buscan que ese elegido tenga una marca. O sea, siempre tienen una marca. A veces no se nota, pero tienen una marca y que finalmente lo que le señalan como el elegido, ¿no? Jesucristo era el elegido, ¿no? Sí. ¿Sí? Entonces, Buda era el elegido. Entonces,
creo que de pronto sí se repiten estas fórmulas. Sí. Yo me quiero regresar, a ver ustedes cómo lo dicen, con la Ilíada y con la Odisea. Ahí hay elegidos también. O sea, es claro que Ulises es elegido. Es claro que ay, perdón, se me olvidó el nombre de Aquiles es un elegido. Aquiles es un elegido, ¿no? Entonces, hay ¿Aquí les voy o quién? Aquiles cuesta. Aquí les brinco. Daniel. Ya interrumpiste mi disertación. Continúa con tu. Bueno, ya para terminar con tus- esto, o con sea, tus vulgaridades. estoy completamente de acuerdo con esto que dices sobre el elegido, pero a lo que iba es que Harry Potter crea una estructura en la que, o sea, yo lo veo en los libros que he leído, el 1 y el 2 me parecen prácticamente iguales. Hay un problema, el problema se soluciona y al final hay paz y amor. Y yo creo que por eso me gustan tanto los libros de Ende, porque Sí. no sabes lo que va a suceder. A ver, pero si nos regresamos, por ejemplo, a El Señor de los Anillos, vamos a encontrar que también hay elegidos. O sea, cuando se forma la comunidad del anillo, ¿a quién le dicen que lleve el anillo? ¿Quién lo va a portar? ¿No? Pero Sí. lo interesante en El Señor de los Anillos es que los elegidos se desintegran a los 10 minutos de haber empezado, ¿eh? Exactamente. Ajá. Y no solo eso, ¿no? O sea, aquí sí hay elegidos, pero no son los elegidos divinos. Convencionales. Exacto, no son los elegidos señalados por la divinidad, ¿no? Son los elegidos porque representan a su gente, representan a su raza, porque están presentes todos los que deberían de estar. Bilbo es el elegido, ¿no? Para Es- portar el anillo. No, No, Frodo. Perdón. o sea, Bilbo lo encuentra y Sí, todo el sí, mundo sí. dice que estaba destinado a encontrar el anillo. Aquí lo interesante, pues, es que hay una como intención de autonombrarte. Ajá. Y a lo mejor eso le juega un poquito a la diferencia, ¿no? No dicen los... ven una opción y cuando se dan cuenta que son una opción los protegen, ¿no? El hecho de decir, ¿por qué Gandalf? Porque es Gandalf el que hace que nadie más en la Tierra Media se entere que existen los hobbits. Ujú. Y me regreso a lo que tú decías, Daniel. O sea, si revisamos la historia interminable, Bastian Baltasar Box es el elegido, pero él no quiere. Exactamente. ¿No? Que ese es el rollo que tanto Y me sin gusta embargo, de Mijail sin Ende. embargo, Harry Potter es el elegido perfecto. Ujú. El tipo que nunca ha estudiado magia, pero basta con levantar la mano para hacer un encantamiento, pues, de nivel 10 o no sé. Pues de hecho, Y- Harry Potter no es tan bueno haciendo magia. Pero yo, en algún momento fue una conferencia de Paco Ignacio Taibo II, en donde él decía, Dios bendiga a Harry Potter porque acercó los libros a los niños nuevamente. Y creo que tiene razón. Cuando sacaron las estadísticas cuando salió el libro número 5 de Harry Potter, y luego ese fin de semana disminuyeron las entradas a urgencias de los niños ingleses, pues quiere decir que los niños andaban ocupados leyendo. Y juzgar a Harry Potter porque a partir de ahí hicieron bodrios literarios, creo que no es lo correcto. Pero Carlos, yo te sugiero algo. Díselo a la cara. Míralo a los ojos. Sí. Bueno, mira, a lo mejor no se entendió lo que estoy tratando de decir. sí se entendió. Eso fue lo que tú dijiste, Pero- Daniel. Eso fue lo que tú A lo dijiste. que voy y es para que no me avientes esa mirada, Carlos. No, estoy limpiando el veneno. Daniel. Ok. Es que yo no estoy criticando a Harry Potter en sí como literatura o como una mala lectura, no, al contrario, o sea, yo llevo 2 libros y la verdad es que me los he acabado en 3 días, porque es una lectura que es muy sencilla, tiene muchísima, al contrario de Tolkien, tiene muy poca descripción, pero le permite al lector imaginarse más las cosas, ¿no? Y sin embargo, yo creo, o sea, esta es la crítica que yo hago, que desgraciadamente no culpo a Harry Potter o a J.K.R. ¿Cómo se llama? J.K. Rowling. J.K. Rowling. Esa mera. De haber creado a los que vienen después, ¿no? O sea, culpo a los autores que no tuvieron el suficiente criterio como para crear una obra literaria que se sintiera propia y pues copiar la estructura de Harry Potter. Ese es el punto al que yo voy. Porque Harry Potter es una digamos que es la clásica novela o la clásica historia del camino del héroe,
¿no? Un héroe que tiene que construirse como personaje para en algún momento derrotar al mal. Y nosotros, desde que empezamos a leer Harry Potter, aunque no hayamos visto las películas, sabemos que en un determinado momento va a vencer al mal, ¿no? Y esa es digamos que el tipo de literatura que a mí no me gusta. Al que no se puede al que nombrar. no se, AMLO, al que tú ya sabes. Al que tú ya sabes. ¿Sí? sabes. Allá sabes quién. Ya sabes quién, exactamente, ¿no? O sea, Harry Potter era priista. Yo creo que... No, ¿en serio? Pues tendría que vencer a AMLO, ¿no? Oh, No, tenía que vencer al que no debe ser nombrado. Y creo que el que no debe ser nombrado es Salinas, ¿no? Salinas. Antes era Salinas, ¿sí es cierto? Sí. Pero, a ver, con lo que estás diciendo, yo me quiero remontar a una parte que tiene que ver, bueno, ya con mi edad. A mí me tocó ser maestro de la primaria cuando salió este libro. Y recuerdo muy bien a la alumna, una alumna que es mi amiga en Facebook en la actualidad, que se llama Silvia Fabiola. Ella fue la primera que me dijo: maestro, le quiero prestar este libro y quiero que lo lea. Era la primera edición de Harry Potter, acababa de salir. Y yo lo leí, efectivamente lo leí. No me aportó gran cosa, debo ser franco. Yo andaba clavado con Alicia en el País de las Maravillas, que hay una gran diferencia, a mí me parece, desde mi punto de vista. Claro, no tienen parangón, pero me parece que sí hace aportaciones. O sea, sí hace aportaciones el texto de Harry Potter, ¿no? Es que yo creo que aquí lo que estamos criticando mucho es más el contexto social que el libro en sí. No estamos hablando de construcción de personajes, no estamos hablando de construcción de espacios, del libro en sí para decir si es literatura o no. O sea, no estamos hablando de... No, es que Harry Potter del libro 5, del libro 1 al 5 tiene tal avance psicológico, tiene un avance tal, sino estamos viendo sus repercusiones en nuestro mundo. Y por ello estamos criticando como una mala obra. En cambio, si nos vamos más dentro, sí, o sea, estoy de acuerdo, o sea, no estamos leyendo un Pedro Páramo, ¿no? O sea, de que sé de que es una literatura digerible, pero que a pesar de ello, creo yo que no es como muchas de las obras que acaba de decir Dani, ¿no? Donde no solamente es digerible, sino ya está masticado, o sea, ya es literatura que ya es regurgitación de todo, o sea, es vómito. Y que, bueno, si vamos a eso, yo sí pienso de que, bueno, tiene un valor importante Harry Potter, y más allá de ser fan, o sea, pues de la saga. Creo yo que... ¿Tú por eso traes tu relampaguito ahí en la frente? Exacto. Ah, ya. Sí. Pensé que era un golpe. Ajá. No, porque al final creo yo que Harry Potter sí no está a este nivel, o sea, no intenta crear un macrocosmos como Tolkien. De acuerdo. No intenta generar juegos mentales como Lewis Carroll. No intenta crear una mitología nueva como Lewis. Uh-huh. Simplemente lo que hace Rowling es simplemente una historia que le ocurre y vamos... O sea, si vamos, es el camino del héroe, es el camino de pues muchos libros, o sea, hasta el mismo Drácula, pues el mismo Quijote, son todas estas construcciones del camino del héroe, y es ahí donde, por ejemplo, yo digo, pues si todo ya está escrito por la Odisea y la Ilíada, ¿por qué seguir escribiendo? O sea, si ya tenemos la Ilíada y la Odisea, ¿para qué seguir sacando libros? Pero es que caemos en lo mismo que debatíamos con Marx, ¿no? O sea, si Platón ya lo dijo, ¿para qué seguir diciéndolo? No, o sea, a mí me parece que sí hay caminos. Y creo, no sé, Carlos, tú cómo la ves, tú que te gusta también tanto los libros de Harry Potter. A mí me parece que sí hay un universo creado ahí, ¿no? O sea, sí hay una manera. Esa diferenciación que se hace entre los magos, entre los moguls, ¿no? O sea, toda esta idea a mí me parece que sí es esa referencia que tiene que ver con marxista, con la parte totalmente clasista, ¿no? Sí, o sea, a mí me parece que sí abona algo. Sí, bueno, también tiene que ver en la etapa en la que lo leí. Yo lo leí en el año 2000 más o menos. O sea, apenas. O sea, apenas hace 18 años. Ah, sí, entonces no. Pero sí recuerdo que, al igual que con Tolkien, me metí yo a ver, ¿no? Oye, ¿de dónde sacó esta criatura? Y también hay una cierta investigación, obviamente, y sí guardando todas las distancias,
pues también hubo un acercamiento a la mitología, por ejemplo, Totalmente. griega, a la mitología nórdica. Incluso los encantamientos, o sea, no creó una nueva lengua como Tolkien, pero sus encantamientos es latín. Es latín, exactamente. Por ejemplo, el nombre del villano central pues tiene ahí orígenes franceses, bueno, tiene origen en una palabra francesa. Sí hubo cierta investigación y sí hubo la creación de un universo, tan es así que pues hay parques de diversiones, hay música alrededor de Harry Potter, ya lo escuchamos aquí con Josué, que pues creó un universo de tal suerte que un compositor argentino hizo una canción al respecto, ¿no? Y para eso se necesita hacer un universo, crear fantasía, y creo que Rowling lo logró muy bien. Y Se supo vender, ¿no, Carlos? Sí, se supo sí, vender. La sí, verdad claro es que sí. esta parte es interesante porque, bueno, cuando publica el libro 1, yo lo recuerdo mucho, pues lo que me tocó. O sea, estos niños, después esta niña se lo prestó a otros y después era una efervescencia para esperar el libro 2. ¿No? O sea, ya estaban formados, pidieron el libro por anticipado, se creó toda una industria a partir de todo esto, ¿no? Sí se creó una industria, y yo regreso a la cuestión de cómo se acercan los jóvenes ahorita que más se necesita, o los niños, a la lectura, y creo que Harry Potter es una buena vía. O sea, si le das a un niño de 10 años, de 9 años, El Señor de los Anillos, pues quizá ahí no lo acabe o no lo lea con el mismo gusto con el que lee Harry Potter. Es un buen comienzo para que después acerque pues a Lewis, acerque a... Pero es que, Carlos, yo creo que hay una diferencia, ¿no? A diferencia de Tolkien, esta chica sí lo escribe para cierto sector que sabe que es a lo que se le vender. O sea, Tolkien no lo iba a escribir para niños. Tolkien lo escribe para una comunidad más amplia. Y ella ya sabe a qué mercado va a ir. O sea, qué es lo que quiere vender. O sea, sí quiero diferenciar, y coincido con Josué. O sea, a mí me interesa mucho esa parte sociológica. Claro, el libro sí tiene esa narrativa interesante, lineal, y esos mundos que crea, ¿no? O sea, me parece que ahí hay una aportación. Pero ella sabía muy claramente a quién se lo quería vender. Lo que pasa es que yo creo que tú das en el clavo, ¿no? O sea, Tolkien es muy claro que él escribía para él, que él quería dar respuesta a sus propias necesidades de investigación filológica, y que de repente él empieza a crear y a construir, y está sustentado desde la academia. O sea, él hace sus escritos y los presenta ni siquiera al mundo, ¿no? A sus compañeros de plática, y son los compañeros de plática quien lo animan a que se haga libro. O sea, su intención no era hacer, era simplemente construir para la tertulia, y de repente la tertulia se da cuenta que él tiene mucho más que garantizar en este proceso de escribir, en este proceso de crear. Rowling ya está como enmarcada en otro tiempo, no tiene las mismas condiciones, Claro. y tú lo dices claramente, o sea, quieren vender, y entonces ya se hace toda una estrategia mercadotécnica Porque además para ello, ¿no? surge ese famoso mito de que llevó a unas editoriales el libro y se lo rechazaron una y otra vez. De que No estoy diciendo, o sea, escribió los primeros en unas capítulos de servilletas. viñeta, ¿no? O sea, Sí. no estoy diciendo que el libro sea malo. O sea, eso lo quiero clarificar. Lo que estoy diciendo es que las intenciones son diferentes. O sea, Es que por no ejemplo, es tanto, es el mercado, creo yo. Sí, o sea, al pero- final, o sea, hay que recordar que Rowling lo hicieron editarlo porque el hijo del editor lo leyó. exacto. Y le Agarra, gustó, se hay van a que leer pelear. esto. O sea, Sí, Agarra sí, Josué, yo ajá. agarro a Oscar, se van a pelear. me gustó esto. Y incluso Rowling lo va a criticar. En el libro 3 tenemos la aparición de los dementores. ¿Quiénes son los dementores? Es la representación de los editores. Claro. O sea, es la representación de este personaje que roba vida, que roba el alma, y que Rowling le hizo, es que son los editores que me decían ya cuándo está el adelanto, cuándo está el siguiente capítulo, cuándo está tal, y que representa justamente eso. O sea, yo creo no es tanto que Rowling lo haya hecho para tal mercado o destinado a tal, sino que al final los editores decidieron venderlo hacia tal lado y les resultó, y al final le está vendiendo. Estoy de acuerdo, pero cuando alguien escribe algo, sabe a quién lo va a dirigir. O sea, cuando pienso, por ejemplo, en Alicia en el País de las Maravillas, cuando Lewis Carroll escribe este libro, por su cabeza no pasó que lo iba a editar. Ese texto era dirigido a la niña, a una niña de 8 años que se llamaba Alicia, y para ella le quiere escribir ese texto, ¿no? Además porque Lewis Carroll, bueno, yo tengo una pasión por este sujeto además era un cuate tímido, sí, se le ha acusado de que era un pederasta. Bueno, pero en esa Pero- época, ¿quién no lo era?
Sí, en sí, esa sí, época. de acuerdo. Y en la actualidad, Dani, Va, o sea, también. yo creo que también tenemos que quitarnos esa vendetta, ¿no? Pero él sabía que a quién iba a escribirle eso. Y sucede lo mismo. Es decir, cuando los editores lo leen, dicen, no, esto tiene que leerse para otros, ¿no? Entonces, cada uno de los escritores lo hace con un fin, ¿no? O sea, ya sabe para a quién se lo quiere dirigir. Sí, pero hay que también pensar en que Lewis Carroll, su profesión no era escritor en sí, era No, él era maestro un de matemático. pero en cambio Rowling sí lo busca como empleo. Sí, Busca claro. escribir como Sí, empleo. claro. O sea, hay que buscar también como Claro. ese asunto de que necesito vender porque es de lo que voy a vivir. Sí, claro, no está mal pensar que lo quieres vender para poder comer. Estoy de acuerdo. O sea, el que escribe quiere vender su libro, ¿no? Y lo quiere para algo. Aquí lo malo es cuando llega a las manos de toda esa comercialización. Que, perdón, ahora sí lo digo en serio, que esa es la desconfianza que yo tengo con Star Wars, ¿no? Personalmente. Pero bueno, ya no me regreso Esa ahí. desconfianza se te quitaría si ves la primera película, nada más. Ujú, está bien. Nada más la primera. Está bien. Bueno, pero Quítalo, Dani. Eh, es para otro debate. Vemos tal día y vemos las películas. Sí. Bueno, Carlos, vamos a quitarnos a esta acidez del debate con una rola, ¿no? Sigo limpiando tu veneno, Dani. Es que sí fue bastante. Sí, esta canción tiene más que ver con el segmento anterior, que era El Hobbit, un libro que la verdad a mí... Y sí, bueno, aquí coincido otra vez con Harry Potter y Tolkien, que pues también salieron aparte las películas en el 2001, ¿no? En el mismo año, y mucha gente lo relaciona y los llega a comparar. Creo que ahí hay que guardar distancias. Pero bueno, El Hobbit lo he releído, Harry Potter no lo volví a leer, o sea, lo leí una vez toda la saga y ya no lo volví a leer, pero me acercó a otros grandes títulos y ese es el aprecio que le tengo a Harry Potter. Y bueno, ¿cuál es la canción? Tiene que ver con El Hobbit, se llama The Misty Mountains, viene en el soundtrack de la película del Hobbit, la número 1, la verdad es que me gustó mucho, la 2 y la 3 no, y es cuando llegan los enanos a la casa de Bilbo. Y a través de su canción expresan de una manera sensacional el apego que tenían para con su montaña, ¿no? Y las ganas que tienen de regresar a ella. Esa escena, esa canción y esa iluminación ahí en la película, la verdad es que me trae muy, muy gratos recuerdos de cuando empecé a leer El Hobbit. muy bien, pues vamos a escucharla porque Dani está ocupado. No, lo que pasa es que estaba confirmando un dato. Es que Led Zeppelin también tiene una canción que se llama así, ¿no? ¿Cuál? Misty Mountain. Sí, 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 ¿no? sí. Y, bueno, ahorita no lo alcancé a confirmar, pero me estaba acordando de eso. Y bueno, no, de esa canción no me acuerdo tanto, pero pues igual y también tiene que ver. Es que, rápido, muchos de los grupos que escribieron en ese tiempo tomaban sus nombres de la literatura que estaban leyendo en el momento, ¿no? O sea, y muchos de ellos tienen que ver con literatura de este tipo. Por ejemplo, no sé si ustedes conocen un grupo que se llama Steely Dan. Steely Dan es un grupo de los años 70, un gran grupo formado por grandes músicos, y ellos retoman su nombre de un libro de William Burroughs, ¿no? Que se llama El Almuerzo. ¿Y por qué lo digo? Porque eran gente que leía, carajo, ¿no? O sea, uno puede pensar en los rockeros greñudos, que le metían a la mota y todo esto, pero en chavos que leían, ¿no? Y eso creo que se les tiene que agradecer. Bueno, vamos a escuchar. Ya llegó la noche, Ela. Ven, cántame esa canción que me gusta. Tapa los gritos con tu voz. Abraza mis miedos. Sóplale a las peroratas, rásgalas. Ven, Ella Fitzgerald. Hazme chillar de alegría. Así, a sorbitos, poco a poco. Échame tu negritud en los vacíos que voy dejando en el camino. No me dejes hablar. Canta, canta, Ella Fitzgerald. Por favor, canta. Ábreme el camino. No cierres tus cortinas. Camina descalza sobre mis oídos. Si ves que cierro mis ojos, es para poner tu voz en lo que nunca he sido. Estira el tiempo, Ella Fitzgerald. Dime que deje de escribir ahora y solo canta, porque ya llegó la noche, y en los sótanos todo burbujea. Tápame con tu voz, Ella Fitzgerald. Construye mis sueños. Vamos a cerrar este programa
Ya hablamos de varias obras literarias que remiten a la fantasía y vamos a hacer algunas recomendaciones. Mucha gente nos dice que recomendemos libros. Agarren una pluma, agarren un papel o no sé, lo que tengan a la mano, y anoten. Vamos a empezar con Oscar. ¿Qué recomendarías para las personas? Anoten, sí. Anote. Bueno, síguele. Anote, señor. ¿Qué recomendarías si quisieras que la gente se acercara a la literatura fantástica? Hay que hacer la aclaración de que estos títulos que dijimos y que analizamos, pues son lo más famoso que existe, ¿no? Pero la literatura fantástica abarca tanto y tantos autores que a lo mejor parecería que es inimaginable, ¿no? O sea, por ejemplo, yo quiero remitirme a Oscar Wilde, que tiene cuentos que son preciosos y llenos de poesía y que efectivamente eran el reflejo de su realidad. Edgar Allan Poe, por supuesto. Pero si la gente quisiera acercarse a la literatura fantástica, dentro de los límites que en este programa hemos marcado, ¿qué le dirías, Oscar? Mira, yo quiero recomendar 3 cosas. La primera, desde luego, a Julio Cortázar. Desde luego leer los cuentos completos de Julio Cortázar y esa parte de Historia de Cronopios y Famas, de la cual tú ya hablaste la vez pasada. Es un gran libro. Además es Julio Cortázar, por favor. Pero yo les quiero también sugerir este libro que se llama Enciclopedia de las cosas que nunca existieron, de Mijail Pech y Robert Ickpen. Está en Editorial Anaya. Es un gran libro porque está organizado de manera que se va a todas aquellas cosas que nunca existieron y viene organizado como si fuera un diccionario. Por ejemplo, dice de las hadas, también conocidas como el pequeño pueblo, los hombres verdes, la buena gente, los señoriales y otros muchos sinónimos y eufemismos. Y así le sigue. A mí me parece que es un gran libro, historia de las cosas que nunca sucedieron. Ya hablé de este también, los mejores cuentos de Mijail Ende, ¿no? A mí me parece que es un gran libro. Desgraciadamente no viene aquí el de Lavable, que yo les decía hace rato. Ese lo sacaron aparte. Y sobre todo a mí me parece que es toda esta literatura interesante de Mijail Ende. Y desde luego ya hablé de la versión de Alejandro Barico sobre la Ilíada, que lo hizo Anagrama. Está un poquito caro, pero vale la pena invertir en Alejandro Barico, y sobre todo queda la idea de lo que es la Ilíada sin los dioses. Yo creo que por ahí se puede iniciar. A mí me parece que es una buena manera de poderle entrar a la literatura fantástica. Carlos. Yo quiero recomendar, y esto lo saco a partir del primer bloque del programa, un libro. Bueno, a mí me gusta mucho la cosmovisión mexica, y en algún momento me topé con un libro de Eduardo Galeano que se llama, es el primer tomo de 3, déjenlo recuerdo. Historia del... se me olvidó el nombre, espérame. Sí, ahorita me acuerdo Yo también me tengo que acordar para recomendarlo. Sí. Si quieres vamos con Josué, lo que te acuerdas, ¿no? Bueno, pues yo de lo que quisiera hablar, o sea, si ya han leído bastante literatura fantástica, pues obviamente el libro al que refería, que es Introducción a la literatura fantástica de Tzvan Todorov, que hace una revisión completa y muy, muy buena, y que bueno, de se salen muchos textos fantásticos en ese sentido, y que hay 2 que yo quisiera recomendar, o sea, lo pueden encontrar, si lo googlean aparece inmediatamente, que son 2 cuentos del siglo XIX. Uno se llama El ojo sin párpado. Muy, muy, muy interesante ese cuento. No es el de Arjona, ¿verdad? No, ese no, es muy, muy, muy diferente. Y el otro se llama La muerte enamorada, que también es un genial texto, y que bueno, uno de mis novelas favoritas de fantasía es uno que edita el Fondo de Cultura, que se llama El jinete del dragón, que es de Cornelia Funke. Esta novela no es muy conocida, se le conoce más a Cornelia por su trilogía de Tinta, la que es Mundo de Tinta, Sangre de Tinta y Muerte de Tinta, que es esa de la que hicieron también una pésima adaptación cinematográfica, que es ¿qué pasaría si hubiese alguien que tiene el poder de que en el momento en el que lee en voz alta un libro, lo que está leyendo se vuelve realidad?
O sea, traen a la vida, por ejemplo, a Toto, el perro de Dorothy. O sea, muchas cosas, y es muy interesante. Pero a mí me gusta mucho esta novela, es muy, muy interesante. Y que bueno, ahí se la recomiendo, está en el Fondo de Cultura. Y finalmente, yo creo que pues Quiroga. Sí, Horacio claro. Quiroga es uno de los mayores cuentistas de lo fantástico. Y que bueno, tanto cuentos como La Boa, cuentos Oye, como... ¿quién no perdió el sueño con el almohadón de pluma? Así ¿no? es. No, Sí, no, sí, no, sí. no, ahí cualquiera pierde el sueño con ese texto. Sí, entonces, pues son así los libros que yo recomiendo. Los cuentos de Quiroga están en Porrúa, que es la edición Ujú, de más sepan fácil de cuántos. conseguir. Muy bien. Ya lo recordé. Bien. Se llama... Bueno, son 3 tomos, pero yo recomiendo el primero porque tiene que ver con la misión, con la visión mesoamericana de la creación del hombre. Y se llama Memoria de Fuego, Memoria el de tomo Fuego. 1. Los nacimientos, lleva como Sí. subtítulo. En ella Eduardo Galeano retoma a partir de los mitos de la creación de todas las culturas mesoamericanas. Y claro, tenía que tomar la creación del hombre de maíz a partir de los relatos mexicas. Y de los mayas, ¿no? Y de los mayas también. Con Ixbalanque, que baja al Xibalbá para poder construir el hombre de maíz. Ese es uno de los libros que recomiendo. Y el otro es también de José... Bueno, es el segundo que quiero recomendarles. Es La sangre de Medusa y otros cuentos marginales de José Emilio Pacheco. Oh. También es de los inicios de José Emilio Pacheco. Relata sus cuentos. No se los cuento. Léanlo. Son muy breves. Mitología van a encontrar desde luego. Ese fue uno de los primeros libros de José Emilio Pacheco, escrito Sí. en 1966. Exactamente. Y entonces es un libro que él pidió él no quería que lo editara la UNAM, y la UNAM casi se lo arrancó porque dijo, esto está muy fregón, ¿no? Y se lo quitan, y de ahí José Emilio Pacheco despega, ¿no? Para ser Sí. el gran poeta y literato. Adelante. Rocío. Sí, vamos con Rocío, creo, ¿eh? Bueno, pues a mí me gustaría mucho que se tuviera una visión diferente de Tolkien en cuanto a su escritura. No nos quedamos casi siempre en su mitología, El Señor de los Anillos, El Hobbit, menos, pero ahí está presente el Silmarillion. Ojalá pudieran leer un texto que él escribe que se llama Roverandom. Es un perro que es encontrado por un personaje y que es encargado al hombre de la luna. Entonces, maravillosa la historia de Roverandom en esta propuesta. Ojalá lo pudieran leer, es totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados a leer de Tolkien. Y pues tiene tres textos más de cuentos, pero yo me quedaría formalmente con El Herrero de Goton Mayor. Es una historia maravillosa de cómo hay fantasía en la fantasía. Entonces es muy, también Hoja de Nigel es muy bonito, pero yo creo que El Herrero de Goton Mayor es una belleza de texto. Son 2 libros que nos sacan de la idea del mito, de la idea, y lo convierten realmente en un escritor de fantasía. Había que decir, se me pasó, que los Beatles, sobre todo John Lennon, eran lector de Tolkien, Sí, ¿no? Eso Sí. se nos olvidó decirlo. de acuerdo. ¿Y tú qué nos recomiendas, Dani? Bueno, Porque te miren, lo tengo que preguntar. No, yo solamente les voy a recomendar un libro que fue el que me encontré en esta investigación que estuve haciendo, porque yo quería también abordarlo desde el lado de los mexicanos, ¿no? Contemporáneos, qué era lo que están haciendo de acuerdo a la fantasía. Y me encontré con un libro que se me hizo muy interesante. Ya lo comencé a leer y la verdad es que yo quisiera que todos lo leyeran. Es un libro que se llama Shanto. Es un libro que escribe José Luis Zárate, que por lo que estuve investigando es un libro que tuvo problemas ahí de demandas porque querían que el libro se llamara Santo, como el enmascarado de plata, y cuando fueron a entrevistarse con el hijo del santo nada más por la entrevista les cobraba un dineral. Entonces, para ahorrarse todo este relajo del nombre, le pusieron, en vez de la S, le pusieron una X, y así se llama el libro, Shanto, pero tiene un subtítulo, se llama Shanto Novelucha Libre.
así se llama. Órale, el está chido. Y es un cuento muy, muy particular porque habla la historia de un tipo que obtiene los poderes del santo por un mago que desde Toluca le hace un encantamiento y bueno, etcétera. Ahí es donde se ve reflejada toda la fantasía que le imprime el autor. La verdad es que es un libro también muy divertido, o sea, los 2 capítulos que yo llevo leído son maravillosos. Sobre todo para que nos demos cuenta de que esta parte de la fantasía no nada más abarca a los grandes exponentes literarios de Europa, de Alemania, de Inglaterra, sino también lo podemos encontrar en la gente cotidiana de aquí de México, ¿no? Y bueno, ya para ir cerrando, los ganadores de la semana pasada, que nos hicieron el favor de compartirnos su meme de Carlos Marx. Bueno, tenemos 2 ganadores. Primero está el usuario Liebart, que no sé si tendrá algo que ver con Bart Simpson, pero bueno. Y la otra es una mujer que creo que es mi tocaya. Déjenme ver, ya se me perdió. No puede ser. A ver, toquen música en lo que la encuentro, ¿no? Gracias, ya la encontré. Sí, efectivamente se llama Daniela Reyes. Ya me inspiré. Tararararara, tararara, tararara, tararararara, Por favor, tarara, continúen la línea. tararara, Su comentario es muy importante para nosotros. tararararara. Adelante, Dani. Sí, es mi tocaya, Daniela Reyes, que ya nos estaremos contactando con ellos para darles su respectivo regalo. Y esta quincena, Oscar nos tiene algo preparado, que es... Sí, habíamos platicado que creo que los vamos a malacostumbrar a Sí. darles un regalo y parece ser que los estamos siendo conductistas, que somos muy conductistas y que solamente nos escuchan por el regalo. Pero entonces yo me acordé que por aquí tengo este libro que es una maravilla. No sé si ustedes sepan quién es Paul Auster. Paul Auster es este maravilloso escritor norteamericano que en la actualidad escribió un libro que se llama se me ve el nombre, 1, 2, 3, 4 se llama el libro, y estos son los guiones. Este libro que vamos a dar es el de los guiones de Paul Auster. Vienen 3 guiones de 3 películas que se hicieron, que es Smoke, Blood in the Face y este famoso que fue el puente de Lulú, ¿no? Sí vas a decir algo. Habría que nada más decir cuál va a ser la condición, ¿no? Pues mira, yo creo que a lo mejor lo vamos a poner Quien le en... tome una foto a un dragón. Ándale, sí, que nos traiga, oye, Una selfie con un hobbit. un selfie con un hobbit, o aquella famosa historia que hacían los europeos de que aquel que consiguiera el cuerno de un unicornio es que iba a tener erección Sí. permanente, ¿no? Sí. Que porque era muy erótico. A lo mejor te hace falta, Dani. ¿No? O sea, cuando haces ese tipo de connotaciones, ¿tú cómo sabes? No, bueno, es que eso dicen las malas lenguas. Bueno. A ver, ¿cómo sugieren que repartamos ¿Las malas lenguas las tuyas? No, el libro de Paul Auster. Ah, pues yo propongo que como pues creo que nos funcionó bastante mejor esta idea de los memes, Ujú. ¿qué les parece si hacen o si suben a la página de Facebook un meme de Harry Potter, pero que tenga que ver con los candidatos presidenciales? Órale, está chido. ¿No? Sí, ¿Cómo la ven? está bien. Por ejemplo, Gandalf pudiera ser López Obrador. Gandalf no es de Harry Potter. Ah, de Harry Potter. Harry Potter, Ah, sí. perdón. Pero ¿por qué no lo abres a toda la literatura? ¿A toda la literatura? Bueno, Fantástico, ok, ¿no? Porque está más bien. personas han leído Harry Potter. Sí, yo lo decía porque era está como bien, más fácil, Harry ¿no? Potter, ya, está bien. Es más, está bien Star Star Wars. Star Wars, que hagan un meme sobre Star Wars. Ya, está bien. Bueno, Está ya, bien. ya O mejor subimos una foto de Oscar y que haga un meme de Oscar. de Oscar, sí, podría ser. Vestido de Chewbacca. Bueno, ya hablando en serio, Entonces la condición el es... que nos haga un meme de Harry Potter, pero que tenga como connotación las elecciones presidenciales, ¿no? Ahí vamos a ver si hacen alguna referencia a Anaya o a El Innombrable, que es AMLO. A ver qué se les ocurre, ¿no? No digas el nombre, ya sabes quién. Ya sabes quién, perdón, Ajá. cierto, tienes Ajá. razón. Y a ver qué se les ocurre, ¿no? Porque los que nos compartieron de Carlos Marx, pues la verdad es que estuvieron bastante chéveres. Sí, creo que sí. Órale, va así, vale Bueno. así. Órale, pues. ¿Cómo cerramos? Cerramos pues Hablando de Star Wars. Hablando de Star Wars, empezamos un nuevo segmento. Oscar, ¿de dónde vas? ¿Dónde vas, Oscar? Bueno, ya nada más nos queda seguir insistiendo en que nos ayuden a compartir este programa.
Hablar de literatura fantástica es un tema pues bastante extenso que no nos daría para un programa de 5 horas. Pero esperemos que estas recomendaciones que nosotros les hicimos el día de hoy pues les ayuden, sobre todo porque muchas veces se piensa que la literatura fantástica es el medio para que los niños le entren a la lectura, ¿no? Uh-huh. Yo creo que ahí está el tema de debate, porque yo pondría en tela de juicio si un niño entendería todo esto que plantea Ende, ¿no? Pero bueno, ahí ya será el criterio de cada quien. Pues muchas gracias a todos ustedes los que nos escucharon. Oscar, ¿algo más que decir? No, nada más que a mí me parece que sí hay que entrarle a la literatura, pero sobre todo yo creo que lejos de la idea de que si hay un premio o no, o sea, que la gente suba sus comentarios, ¿no? Y que nos diga, por ejemplo, quién es su personaje de la literatura fantástica favorito, cuál es su antihéroe, en fin, que nos hagan comentarios, ¿no? Porque luego nada más se queda en el me gusta. Buenos y malos, no importa, miéntenos la sí, madre. Sí. Ya estamos acostumbrados. Sí, al fin que Dani nada más ve en la página. Exactamente. Josué. Pues yo recomendarles un canal que se llama Kai47. Es un youtuber muy bueno, el cual hace pues referencias. O sea, quizá tú no sepas tanto, no has leído el Silmarillion y quieres saber de qué fue la primera edad del Sol. Ahí te lo explica él. Actualmente hace sobre todo explicaciones de cosas del Señor de los Anillos, de Juego de Tronos y de Harry Potter. Entonces es un canal muy recomendable. A veces sí llega como a desesperar, tiene un cierto temperamento, pero es un canal muy bueno y que yo recomiendo si quieren entrar más en este asunto, si quieren saber quién es Glorfindel, que no salen en las películas del Señor de los Anillos, si quieren saber quién es Tom Bombadil, o sea, cosas así. Entren a ese canal y van a ver cómo van a entender un poco más este universo tanto de Harry Potter como de Game of Thrones como de El Señor de los Anillos. Muy bien, vamos con Rocío. Pues muchas gracias por la invitación, es como muy agradable poder hablar con una perspectiva diferente de Tolkien, en verdad fue muy agradable. Y nada más hago una fe de ratas, yo hablaba de la mamá de Dumbo, no es la mamá de Bambi. Ah, ya, sí, es que sí, ya Sí, hubo muchos comentarios, sí. nos bombardearon diciendo Sí. que la mamá de Dumbo no había muerto. Es Sí. la mamá de Bambi. Sí. Muchas gracias. Pero hay que decirlo como aquel anuncio que decíamos, ¿no? Pedro Infante no ha muerto, vive en el corazón de los mexicanos, ¿no? Entonces la mamá de Dumbo no ha muerto, vive en el corazón de los mexicanos. Sale, Carlos. Pues muchas gracias por que pues comparten sus ideas, sus libros y todo conmigo y con la audiencia. Y hago la recomendación, pasando por alto el veneno de Dani, que si les gusta Harry Potter, pues síganlo leyendo, ¿no? Uh-huh. Siempre es una buena entrada a la literatura, cualquier libro. Oye, se nos olvidó decir, la gente pide la foto de Carlos, sí se las vamos a Sí, publicar. se las vamos a poner. Carlos Marx. Sí, Ya. ustedes esperen la foto de Carlos Pero y es la que van a tenía ver. que llegar a las 200 Así reproducciones es. y los veo lentos, chavos, ¿quieren la foto de Carlos? Sí, o 200. sea, o Carlos es aquí Marx. o por la Deep Web. Sí, No sí. hay de otra. Sí. Sí. Pues muchas gracias a todos. Oigan, no esperen, las 200 las 200 reproducciones foto de Carlos y las 300 foto de Dani, o cómo es esto. No, con Dani, con 2. Con 2 nada más. ¿No, Dani? Es que nadie quiere verme. Eso Es la dices. Sale, pues, gracias. Pues muchas gracias. Esto fue Helter Skelter. Si te gustó el video, dale like. Si no te gustó, también. Compártelo con tus amigos y si no te gustó, con tus enemigos. Suscríbete en el botón de aquí abajo y nos vamos a escuchar cuando queramos.